Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. Bienvenidos a este servicio virtual de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta. Muy felices que estén con nosotros. Sean todos bienvenidos. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. Todos hemos escuchado hablar del patriarca Abraham. Abraham es reconocido como el padre de la fe por tres de las mayores religiones del mundo, a saber, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Pero, ¿cuál fue el proceso de la fe de Abraham y sobre todo, cuál es el impacto de las decisiones que en ese proceso él tuvo que tomar? Y note que digo, ¿cuál es el impacto? No cuál fue el impacto, sino cuál es el impacto. Teniendo entonces esto presente, me refiero a que las decisiones que Abraham tomó en ese proceso han tenido y tienen hasta hoy un impacto presente, no solamente un impacto pasado. Y es a partir de las experiencias de la fe de Abraham que quisiera en esta mañana que consideremos tres características de la fe de Abraham. Y vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 4, en el verso 17, y leemos hasta el verso 21. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Este Dios en el que Abraham creyó, se está diciendo aquí, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco se debilitó en la fe por la esterilidad, seguimos leyendo, de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente, dice el verso 21, convencido de que era también este Dios en el que él creyó, que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La primera característica de la fe de Abraham es precisamente en el verso 17, le creyó a Dios. En la cotidianidad se puede tener varios significados o varios conceptos acerca de creer, y uno de esos conceptos puede ser intuición o puede ser posibilidad, pero este concepto es abstracto. Este puede ser intuición o puede ser probabilidad, es abstracto. Puede ser que sí, puede ser que no. El otro significado de creer es apoyarse, es creer y poner nuestra confianza y seguridad en quien creemos. En términos de la fe, existe entonces una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Muchas personas creen en Dios de manera intelectual, por tradición, pero el creerle a Dios va mucho más allá del intelecto, va mucho más allá de la tradición.
Creerle a Dios es actuar acorde con la verdad que conocemos y vivir en obediencia a su palabra. Y esa fue la diferencia que marcó la fe de Abraham. Génesis capítulo 12, un texto que está referenciado con esto que estamos hablando. Dice en el libro de Génesis, en capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, aquí se narra el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo para dónde lo iba a llevar. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Vea usted qué impacto creerle. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot, que era su sobrino, fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando el Señor lo llamó, cuando salió de Aram. Y en Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 8, leemos también, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. De este texto de Génesis y también de Hebreos, se desprende que Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y puso su fe en la palabra de Dios y se puso, como leímos aquí en Génesis, se puso en marcha, fue obediente, él no interpeló, no argumentó, sino que actuó, se puso en marcha sin saber a dónde iba. Y la pregunta necesaria que le tengo que hacer en esta mañana es, ¿en qué o en quién verdaderamente usted está creyendo? ¿Está creyendo a sus emociones, a sus sentimientos o está creyendo a la palabra de Dios? Y se puso en marcha, como el Señor le había dicho, sin saber a dónde iba. Y la pregunta otra vez, ¿usted estaría dispuesto, como Abraham, a confiarle su vida a Dios y actuar y vivir consistentemente en obediencia con su palabra, a lo que Él le ha dicho? Y debemos de comprender y entender esto, que creerle a Dios no es un evento, no es solamente un día que usted levantó la mano y hizo una decisión para recibirlo en su corazón como su Señor. Eso es parte, es el inicio. Creerle a Dios va más allá de un evento, va a más allá de ese momento, es una acción continua, un camino que elegimos de atender cada día la guianza del Espíritu Santo para nuestra vida. Así que la segunda característica de la fe de Abraham es que creyó en esperanza contra esperanza. En el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional transcribe este versículo de esta manera: contra toda esperanza, Abraham creyó. Y la versión Dios habla hoy lo describe de esta manera: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y para poder dimensionar la clase de fe de Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza, es necesario entonces que consideremos algunas cosas que siguen a continuación en este pasaje de Romanos. Primeramente,
Dice en el verso 19, en cuanto a creer en esperanza contra esperanza, Abraham no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces veamos las condiciones de este creer contra esperanza, en esperanza contra esperanza. Sara era una mujer estéril, ya había pasado el tiempo de su fertilidad. En otros textos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, se habla de que ya había perdido la costumbre de las mujeres, su época de fertilidad ya había pasado. También leemos aquí en Romanos que Abraham ya era un hombre viejo, de casi 100 años. Humanamente, a él la posibilidad de procrear ya era algo que no estaba en lo lógico y en lo humano. Su cuerpo ya estaba, dice la Escritura, ya como muerto. En otras palabras, Abraham tuvo que mantenerse creyendo, aun y cuando humanamente no había esperanza. Y dos veces, primeramente cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. En ese momento, sin saber para dónde iba, tuvo que creer en esperanza contra esperanza, pero también cuando 25 años después, casi 25 años después, las condiciones, las circunstancias en lo natural ya estaban marcando otra, o dictando por lo menos otra forma. Y entonces él decidió creer en esperanza contra esperanza. Se mantuvo creyendo, aun y cuando las circunstancias que leímos, su esterilidad de Sara, que había perdido ya esa fuerza de procreación, él ya un hombre viejo, ya casi muerto, él se mantuvo y decidió creyendo a pesar de las circunstancias adversas y decidió creer. Por naturaleza, los seres humanos necesitamos sentir que estamos agarrados de algo. No podemos estar sueltos, tenemos que sentir que nos estamos sosteniendo de algo para seguir adelante. Eso es algo que está en la naturaleza humana. Sentimos la necesidad de agarrarnos de algo para no hundirnos. Si estamos en la playa, estamos nadando y la cosa se pone difícil por alguna situación, buscamos agarrar algo. Necesitamos sentir que estamos agarrados de algo para no caernos. Pero también debemos de entender que el ser humano le es fácil creer cuando las cosas marchan bien en su vida y cuando no marchan bien, entonces no es tan fácil creer. Así que es difícil tener fe y creer aun cuando no hay esperanza. Cuando ya no había esperanza, lo que estamos leyendo, Abraham decidió mantenerse creyendo y creyendo en el que había prometido. Y la pregunta también es, ¿cuánto tiempo lleva usted esperando respuesta a su oración? Y hoy en esta mañana el Señor, a través de su palabra, nos alienta a creer, aunque sienta usted en su vida que ya no tiene esperanza. Piense en su propia vida. ¿Cuáles son las cosas o cuáles son aquellos proyectos, aquellas cosas en las que usted debe de estar permaneciendo, creyendo en esperanza contra esperanza? Quizás son cosas que ya usted las ve que están muy lejos de realizarse, cosas en las cuales no existe ninguna base de testimonio o ninguna indicio en lo que usted pueda poner su fe. Pero hoy Dios, a través de su palabra, nos está diciendo que creamos en esperanza contra esperanza, que permanezcamos creyendo, aun y cuando a nuestros ojos algo parece imposible, debemos de permanecer firmes creyendo en las promesas de Dios. En el versículo 19, lo leemos otra vez, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y no se debilitó en la fe por la esterilidad de la matriz
de Sara. Existen circunstancias en este versículo 19 para que Abraham pudiese flaquear en la fe. Y la respuesta es sí. Pero Abraham le creyó a Dios y actuó y se mantuvo fiel en un proceso que le demandó aferrarse más a Dios cada día mientras no veía el cumplimiento de sus promesas. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 7 al 9, leemos este texto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A Dios le ha placido depositar su poder en este vaso frágil que somos cada uno de nosotros. Le ha placido depositar su poder en estos vasos frágiles de barro para que la excelencia del poder, entonces, como leímos, sea de Dios y no de nosotros. Que aunque estamos en apuros, aunque estamos en tribulaciones, no estamos sin esperanza. Podemos estar derribados, pero no destruidos. En otras palabras, no importa las circunstancias testimoniales, aún y cuando no tenga ninguna base o testimonio en qué basar su fe, tenemos que decidir confiar en esperanza contra esperanza y podemos estar firmes en nuestra fe, porque nuestra fe no está basada en las circunstancias, en lo que vemos, sino que nuestra fe está basada en las promesas de la palabra de Dios para nuestra vida. Hoy usted está muy familiarizado, todos en realidad estamos familiarizados con los protocolos para todo. Protocolos para ir a una cita médica, protocolos para ir al supermercado, protocolos para andar en la calle, para ir al trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando el protocolo ya no funciona, ¿de qué entonces usted y yo nos agarramos? Cuando ya usted no tiene el dinero, los 3 meses de gracia que dieron las entidades bancarias ya se vencieron, ya en este mes de julio vienen los cobros y la situación todavía permanece, no tiene trabajo, ¿cómo hacerle frente a las deudas? Cuando ya no tiene dinero, cuando usted debe de experimentar el dolor de la enfermedad, cuando usted tiene que sentir el dolor del duelo por un ser querido, ¿qué nos queda sino las promesas de la palabra de Dios? Hay momentos a los ojos humanos en que ya no vemos esperanza para nuestra relación de matrimonio. Hay momentos a los ojos humanos donde no hay nada que hacer respecto a un hijo que se marchó de la casa, y no solamente de la casa nuestra, sino de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, se apartó de los caminos del Señor. Hay momentos donde no hay nada que hacer, donde no vemos esperanza en el negocio que estamos viendo, que emprendimos, y que las circunstancias, todo lo que está sucediendo a nivel mundial de la economía, se nos viene abajo. Y más aún, ¿de qué nos vamos a agarrar cuando escuchamos un diagnóstico médico que nos dice hay que operarlo, o que nos dice no hay nada que hacer? ¿De qué nos agarramos? Hay momentos difíciles como estos. Usted puede agregar sus propias experiencias. Sin embargo, su fe, mi fe,
En todas estas circunstancias debemos de entender que el que tiene la última palabra no es el testimonio de las circunstancias, no es el dictamen médico, el que tiene la última palabra en esto que usted puede estar viviendo al presente. La última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que debemos de mantenernos firmes, creyendo en esperanza contra esperanza. Así que, como leímos en el verso 17, Él resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Por tanto, Abraham no desmayó. Y estoy seguro que lo que pueda estar pasando va a producir en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Así que, porque la Escritura también dice que nuestra vida y nuestra mirada debe estar puesta no en las cosas naturales, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Abraham no se debilitó en la fe. Las circunstancias dicen lo contrario, no son favorables, pero él no renunció a la promesa. Las circunstancias, los testimonios de lo que usted pueda estar viviendo, ahí están, pero hoy usted no puede renunciar a su fe y seguir creyendo en la promesa del Señor. Hoy yo le digo, háblele a sus circunstancias. Ahí están. Son reales, el testimonio, las circunstancias, el dictamen médico. Háblele a sus circunstancias. La fe, como he dicho antes, la fe no ignora las circunstancias, la fe no es ciega, allí están, pero con todo no renuncia a la promesa y no permita que usted se debilite en la fe. Creyó en esperanza contra esperanza. El tercer punto o la tercera característica de la fe de Abraham es en el verso 20. No dudó por incredulidad. Si leemos otra vez en Romanos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Como mencioné hace un momento, la realidad de muchos creyentes es que cuando las cosas marchan bien, les es fácil confiar en Dios. Pero cuando las cosas no salen como esperaríamos, cuando las cosas no salen bien, es donde es verdaderamente difícil mantener nuestra confianza en el Señor. Es esperable y es razonable también que cuando las cosas no salen bien, cuando hay algunas situaciones que están interfiriendo, es razonable que nos replanteemos algunas preguntas, que nos reinventemos, que es la palabra que está de moda por este tiempo. Es razonable que nos cuestionemos el cómo estamos haciendo las cosas, que nos reinventemos, pero nunca en ese cuestionamiento, en ese reinventarnos, podemos dejar de confiar en las promesas de Dios. Abraham no dudó por incredulidad. Y aquí el punto, hermanos, es que aunque busquemos otros métodos, aunque nos reinventemos, nunca debemos de dudar del testimonio, de la palabra y de las promesas de Dios. El punto es que Abraham no dudó en incredulidad y tampoco nosotros debemos de ser incrédulos ante las promesas de la palabra de Dios. No dudó por incredulidad, porque una fe que duda, una fe que es inconstante, esa fe no agrada a Dios. Esa fe no mueve la mano de Dios. Prediqué sobre esto hace unos días. Usted puede encontrar, si se suscribe a nuestro canal de YouTube, la prédica, donde hablamos del pecado de la incredulidad. Pero Abraham no dudó. Y en este día, usted tiene que tomar una decisión de no ser contado, como mencioné y habla el libro de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 16 al 19, de no ser contado de entre los que se quedaron en el desierto, sino que usted confíe absolutamente en Dios. Confíe que en medio de lo que usted está viviendo,
Dios está caminando con usted. Funde su vida, establezca su vida en Dios y permita que la palabra de Dios, sus promesas, lo dirija en todos los ámbitos de su vida, confiando que Él es poderoso, que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o pedimos, confiando, como dice en el verso 17, cuando leímos en Génesis, de que Él le da nuevamente vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. No dudó, sino que se fortaleció en fe. Y nos damos cuenta de esto. En el transcurrir del tiempo, si no estamos viendo la promesa de lo que Dios nos habló, puede ser que el enemigo ponga duda en nuestro corazón. Puede ser que nos haga querer que dudemos, pero como Abraham, cuando ya estaban todas estas circunstancias que leímos que eran adversas, él se mantuvo en fe, él decidió creer, seguir creyendo y no desmayó, sino que aún cada día creía más. Imagínese usted. Así que en los momentos de prueba, fortalezcase en el Señor. En los momentos difíciles, entonces, cuando la duda quiere asaltarlo y el temor, permanezca firme, confiando en la bondad de Dios sobre nuestra vida. Y si vemos también en el verso 21 del libro de Romanos, que no dudó por incredulidad, dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esto es algo que tenemos que considerarlo. Porque al principio dije acerca del impacto de las decisiones que la fe de Abraham tuvo, el impacto de su obediencia, de confiar su vida en el Señor, que tiene un impacto hasta nuestros días hoy. Hermanos, la obediencia de Abraham, la fe de Abraham en Dios, le dio nacimiento a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Estas decisiones de Abraham en fe, creyéndole a Dios, le dio el nacimiento a la nación de Israel, de donde vino nuestro Señor Jesucristo en el plan eterno de Dios. Y entonces, cuando leemos en el libro de Génesis de que serán benditas por esta decisión, y déjenme buscar el pasaje, en el verso 3 del capítulo 12, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. La fe y la obediencia de Abraham, esa incondicionalidad de creerle a Dios, fue entonces su cumplimiento en cuanto al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que con su advenimiento y su obra ahí bendijo a todas las naciones de la tierra. Por un hombre que decidió creer, por la fe de un hombre que se mantuvo firme en los momentos más difíciles creyéndole a Dios. Vea todo lo que sucedió y que nos ha alcanzado hasta nosotros hoy. Los gentiles que hemos sido incrustados en la vid, ahora somos simiente de Abraham en Cristo y herederos de las promesas, todo por la decisión de que un día tomó Abraham de creer y mantenerse firme, creyendo en esperanza contra esperanza, no debilitándose en la fe, todo lo que provocó hasta nuestro presente hoy y sigue moviéndose hoy. Hebreos 11, sabemos ese texto de memoria, en el versículo 1 y 2, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham estaba convencido de que la promesa de Dios era cierta y estaba convencido que también era poderoso para llevarla
a cabo y mantuvo su fe. Se mantuvo creyendo en el poder y en la fidelidad de Dios. Y es lo mismo que hoy, en medio de lo que estamos viviendo como país, en nuestras circunstancias, en lo que sea, debemos de tomar esta misma acción. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomemos hoy respecto a nuestra fe, en cuanto a mantenernos creyendo en Dios, igual que esa decisión impactó a la humanidad que hizo Abraham, nuestras decisiones en cuanto a mantenernos creyendo en Dios también va a marcar el futuro de nuestra vida, de nuestras generaciones. Por eso es importante que nos mantengamos creyendo en Él. Y concluyo con esto. 3 características hemos visto de la fe de Abraham. Le creyó a Dios, creyó en esperanza contra esperanza. Las circunstancias no lo debilitaron. Él se fortaleció en la fe. Y la tercera, no dudó por incredulidad. Yo no sé lo que usted puede estar pasando, pero sí sé que nuestra seguridad, su seguridad, solamente debe estar fundada en Dios. Hoy Dios, por su palabra, al meditar en esta fe de Abraham, Dios, a través de su palabra, nos llama a mantenernos creyendo, aun y cuando pareciere que no hay esperanza. Ese es el desafío. Hoy, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las circunstancias negativas, a pesar de las circunstancias a nivel económico, que no hay trabajo, a pesar, hermanos, de la circunstancia de que la salud está quebrantada, la última palabra a esas circunstancias la tiene el Señor, no las circunstancias. Su ayuda no viene del bono proteger, renuncia a eso y diga, mi esperanza viene del Señor. Como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de Limas, no viene del PAC, no viene del Ministerio de Hacienda, no depende de sus diputados aprueban o no los fondos, no depende de que nada, ni del sistema médico, ni de la estrategia que esté haciendo el Ministerio de Salud, su seguridad, no depende de nada ni de nadie, solamente tiene que estar fundada en nuestro Señor Jesucristo. Ese dictamen médico no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios para su vida. La última palabra en su causa, en lo que usted está viviendo. No la están dictaminando las cosas que usted está viendo, sino las promesas de la palabra de Dios que encontramos para nosotros. Allí es donde tiene que fundar su esperanza. Hoy a usted le toca mantenerse creyendo, aun y cuando no hay esperanza. Hoy a usted le toca creer en esperanza contra esperanza. Dios tiene el poder para restaurar nuestra vida, para restaurar su matrimonio, para bendecir sus finanzas. No hay nada imposible para Él. Y si hoy en esta mañana usted ha sido ministrado por la palabra de Dios a creer en esperanza contra esperanza, si usted ha sido ministrado hoy por la palabra y decidirse a seguir creyendo en Él, si usted hoy se decide a seguir creyendo y ponerse en la brecha, hoy es el día en que usted puede allí, en la intimidad de su corazón, donde usted está, decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Yo quito de mi vida toda duda, toda incredulidad y como Abraham decido creerte a ti y mantenerme firme en las promesas de tu palabra para mi vida. Creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Creerle a Dios implica que tenemos que ajustar nuestra vida para vivir en obediencia a la palabra de Dios.
a creerle a Dios aun y cuando las circunstancias dicten otra cosa. Usted puede allí en la intimidad de su corazón decirle al Señor, quiero mantenerme creyendo, a no dudar por incredulidad, sino afianzarme cada día en tus promesas. Así que, si usted ha sido ministrado por la palabra del Señor, incline su rostro y exprésele al Señor ahí su decisión de permanecer creyéndole a Él en esperanza contra esperanza. Y si usted está hoy por primera vez o por segunda vez sintonizando nuestro canal de YouTube o sintonizándonos en Facebook, de donde usted esté hoy, hoy es el día de pasar de creer en Dios a pasar a creerle a Dios, entregándole su corazón, entregándole su vida y confiando totalmente en Él. Quizás usted ha estado a punto de desmayar, pero hoy usted, al escuchar este mensaje, sabe que hay esperanza y que usted va a luchar contra toda esa esperanza y va a confiar su vida en Dios. Ese es el llamado. Usted no está por casualidad hoy sintonizando este canal. Usted está allí donde usted está porque el Señor quiere ser su ayudador. Así que usted puede decirle, hoy yo reconozco, Señor, mi necesidad de ti. Y usted puede decirle, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que ya no tengo fuerzas, que me he debilitado, que no puedo más, que las circunstancias, el testimonio, todo lo que acontece en mi vida es demasiado, se sale de mi control, pero hay una luz de esperanza que es, Señor, confiar en ti y hoy yo quiero tomar esa decisión y entregarte el control de mi vida. Usted le puede decir, Señor, perdóname mis pecados, entra en mi corazón, yo te hago Señor de mi vida, te abro mi corazón y que tu Espíritu Santo venga a habitar en mí y que me enseñe el camino cada día para andar en obediencia, confiando siempre en ti. Si usted ha hecho esta oración, usted ha entrado a formar parte de la familia de Dios y somos descendientes de Abraham en Cristo por la fe y herederos de las promesas. Háganos saber si usted hoy o durante estos días atrás ha tomado una decisión de entregar su vida a Jesucristo. Comuníquese a través de estos medios. Queremos ayudarle a crecer en su fe. Queremos apoyarle en este caminar. Así que esperamos que usted se comunique con nosotros. Sean todos bendecidos. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y a Aarón, que Él bendijera a su pueblo, a los que Él había redimido de la esclavitud en Egipto. Aquel pueblo que por 400 años vivió en esclavitud. Ese pueblo que siempre aumentó en ellos la fe y la esperanza de las promesas de Abraham, porque era el pueblo descendiente de Abraham que llegó allí a Gosén y por 400 años estuvo creyendo las promesas de Dios para su vida. A este pueblo el Señor le dice a Moisés y a Aarón, hábleles a mi pueblo diciéndoles que yo voy a estar con ellos y esta bendición yo la declaro siempre, cada día que terminamos nuestros servicios, la declaro sobre los redimidos, los que a través de la sangre de Jesucristo el Señor nos ha salvado y nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo y que nos dice a través de su palabra que nos mantengamos firmes confiando en Él. El Señor le habló a Moisés y le dijo, así bendecirán a mis hijos diciéndoles, y así Señor yo bendigo a tus hijos en este lugar y a donde quiera que estén, a los que tomaron esa decisión de seguirte a ti, les declaro esta bendición diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús,
nuestro Redentor. El nombre de Jesús, nuestro Salvador. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual toda rodilla se doblará y confesará. Jesucristo es el Señor. Pongo ese nombre sobre la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adulto mayor, donde quiera que se encuentren. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.